con esta berenjena vamos a hacer la receta más deliciosa de berenjena que vas a probar. Melanzane sotolio, lo que es en criollo, berenjenas en aceite. Es una conserva de berenjenas deliciosa que aprendí a hacer por la familia de mi esposo y mi esposo que es italiano. Le he pedido permiso para publicar esta receta familiar y todavía no me lo ha dado. Te la voy a dar, pero guárdame el secreto. Es mega bueno y el olor irresistible. Es un poco ilógico, pero esta receta de berenjena, que es la mejor, no sabe a berenjenas. Suscríbete que empezamos ya. Compra y elige las berenjenas más hermosas. Las vas a limpiar y luego vas a eliminarle la piel. Se la puedes dejar, pero personalmente me gusta más la textura sin la piel. Corta rebanadas lo más fino que puedas, no como lo estoy haciendo yo que me están quedando súper gruesas. Así que supérame. A cada rebanada le vas a limpiar un poco las semillas. Y a medida que la vas limpiando le vas a agregar sal para comenzar con su proceso de quitar el amargo. Agrégale aproximadamente una pizca de sal a cada una y luego lo vas removiendo con las manos. Llegó el momento del Lily Tips. Si tienes un cortador como este bien afilado, puedes hacer las rebanadas directamente de esta manera. Incluso es mucho más fácil eliminarle las semillas. Vas a necesitar un colador grande como este. Aquí vas a ir colocando tus rebanadas de berenjena a las que previamente le agregaste sal. Aquí tengo mis rebanadas que me salieron gruesas y aquí tengo las rebanadas que me salieron finas. Estoy haciendo en total 6 berenjenas. Yo cuando hago esta preparación siempre utilizo 6 berenjenas, así me salen 2 o 3 frascos que me los agradecerás cuando lo tengas en la nevera. Bueno, ya tengo aquí todas mis rebanadas y como ves ya esto comenzó a botar su líquido amargo. Para que me exprima mejor he inventado este sistema. Si la NASA me lo ve, me lo copia. Tengo que patentarlo, le pondré Exprimidator 2021. Le agregué un plato y encima un botellón de agua para que la presione. Así lo vas a dejar 8 horas en cualquier parte de tu cocina. Puedes dejarla toda la noche. Y al siguiente día le botas el agua y vas a ver cómo te quedan como exprimidas. Si notas que alguna tiene un poco de líquido, exprímela. Ahora las vamos a pasar a un bol para hacer la segunda parte de este procedimiento. Pones aquí en este bol todas las berenjenas exprimidas así como están las mías. Casi ni se mueven. Y le vas a agregar el vinagre y el agua. Si te gusta mucho el vinagre, ponle mitad y mitad. Si no te gusta tanto el vinagre, ponle más agua que vinagre. Este bol con las berenjenas los vas a dejar en tu cocina 8 horas macerando. Y después de 8 horas lo vas a pasar a la técnica que te enseñé de exprimidor, Exprimidator 2021, exprimiendo toda la noche. Y al siguiente y último día, espero que hayas llegado hasta aquí, por favor. Mira cómo están las láminas de berenjenas totalmente exprimidas, con una textura suave pero todavía están al dente. Hay muchas recetas de estas berenjenas en las que las cocinan, las hierven antes, pero a mí me gusta mucho más cómo quedan con la textura al dente haciéndolas de esta manera. Las otras las siento un poco aguadas. Ahora lo que vamos a hacer es cortar todas las rebanadas en tiras largas verticales como estas. Para hacerlo más rápido yo coloco cada rebanada al lado de la otra y luego empiezo a cortar mis tiritas, entonces así se hace mucho más rápido. Otro Lily Tips que te doy. Ve preparando una bandeja con papel absorbente y todas las tiras que vamos a ir picando las vamos a colocar en esta bandeja con papel absorbente. Hacer conservas es fascinante porque son pequeños pasos que haces cada día que al final es una obra maestra. Es una receta tan fácil que cualquier persona puede hacerla. Sí, hasta los que no saben cocinar. Ahora que ya tengo cortadas mis tiras, las voy a pasar a esta bandeja con papel absorbente para condimentarlas. Lo otro es que puedes hacer las tiritas gruesas o así finitas como las mías. A mí me gustan así finitas porque quedan como unos fideitos deliciosos. Para condimentarlas puedes usar las hierbas que más te gusten, pero mi combinación favorita es esta. El ajo nunca es suficiente. Yo voy a pelar acá aproximadamente 10 ajos. 6 los voy a picar bien pequeñito y voy a dejar 4 para meter las rebanadas directas en el frasco. Pícalo lo más pequeño posible para que el aceite agarre mucho sabor. Yo soy muy fan del ajo, me gusta bien intenso, por eso uso 10 dientes de ajo. Si tú no lo quieres tan intenso, puedes utilizar solamente 5. Wow, pero te aseguro que con mucho ajo el sabor es mega buenísimo. Ya tengo mis ajos picaditos, ahora voy a comenzar a condimentar las berenjenas. Por aquí voy a agregar el orégano, mira todas las tiras de berenjenas que me salieron. El ajo bien picadito y aquí me salen 2 o 3 frascos grandes.
La receta lleva peperoncino, que es chile picante. Si no te gusta, puedes obviar esto. Por supuesto, sal y pimienta al gusto. Y una vez que agregues todos los condimentos, vas a masajear todas las berenjenas para que el condimento toque todas las berenjenas. Así con las manos. Bueno, a mí me gusta hacerlo con las manos, pero si tú quieres utilizar cualquier utensilio, adelante. Ojalá pudieras oler esto. Mira qué bellas se ven. Estos son los frascos que voy a utilizar para guardarla. Te recomiendo frascos grandes, de vidrio y con su tapa. Ahora vamos a envasarla. Por acá tengo algunos ingredientes adicionales: ajo, chile picante si te gusta el picante y aceite de oliva. Las vamos a ir metiendo en el envase por capas. Agregamos un puño de las berenjenas condimentadas y con una cucharita las vas a ir presionando. Luego le agregas un poco de aceite de oliva. Es importante que uses aceite de oliva extra virgen. Verifica que estés comprando un aceite saludable. Yo hice un video donde te explico cómo detectarlo. Por aquí te dejo el link. Voy con otra capa de las berenjenas. Compacto bien para que quede bien apretadita. A un lado le voy a agregar una rebanada de ajo y cubro con más aceite de oliva. Cuando agregues el aceite de oliva, compacta más, porque lo que queremos es que la berenjena siempre quede por debajo del aceite de oliva. Vamos con lo que creo que puede ser la última capa. Ya se me está llenando este frasco y sigo compactando. Voy a agregar otra rebanada de ajo por allí para que se vea bien bonita. Y le voy a agregar también el ají picante. Este ají, no te alarmes, que no es tan picante. Pica mucho más las hojuelas de peperoncino. Si quieres un leve picante, agrégale el ají y no le agregues las hojuelas de peperoncino. Parece que me cabe otra capa de berenjenas. Sigo presionando y creo que ya tengo suficiente aceite. Vamos a ver. Mira cómo debe quedar, completamente sumergida. Siempre que hagas cualquier conserva tiene que quedar sumergida en su líquido. Y de esta manera arma todos los frascos que quieras. Y una vez listos, los vas a tapar muy bien y los vas a refrigerar. Las preparaciones en conserva tienen la característica de que más días pasan en la nevera, mejor sabor tienen. El mío lo dejé un mes. Sí, un mes. No sé cómo tuve tanta fuerza de voluntad. Ya te lo voy a mostrar cómo luce después de un mes. Pero no te alarmes, que después de una semana ya puedes probarla. Miren cómo está después de un mes. Antes de comerlo, sácalo del refrigerador unos minutos antes, para que el aceite se ponga líquido a la temperatura ambiente. Mira la textura que tiene después de un mes. Y ojalá pudieras oler esto. Te recomiendo que siempre lo sirvas en el recipiente donde te lo vas a comer. Evita totalmente tocarlo con cubiertos que estén usados. Miren cómo tomó el color de las hierbas y del aceite de oliva. Me encanta, el olor es indescriptible. Vamos a probarlo. Mira lo intenso del color del aceite condimentado. Ya me muero por probarlo. Vamos, yo me voy a sacrificar por ustedes. Mega buenísimo, la textura perfecta. A veces parece que estás comiendo como un pescadito por esa textura que tiene, mega buenísima. Pero te voy a dar un secreto. Si hiciste los tostones del video pasado, te recomiendo probar esta fusión italo-venezolana que queda mega buenísima. A tus berenjenas, un toquecito del aceite y Dios mío, mega buenísimo. Prueben esto. De 20 puntos. ¿Te gustan las conservas? Pues te cuento. Con esta misma técnica puedes hacer conservas o antipastos, que también le llaman, de calabacines, de pimentones, de alcachofas, champiñones. Si quieres que hagamos otro, déjamelo en los comentarios. Y por supuesto también tienes que probarlo con un clásico, con pan. Te haces como un montadito de berenjena y esto es lo más delicioso del mundo. Te voy a dar algunos datos importantes de cómo conservarlo. Es importante que no introduzcas cubiertos usados en la preparación. Sirve siempre la cantidad que te vas a comer en un plato aparte. Cada vez que lo sirvas, presiona para que quede siempre cubierto por el aceite. Si notas que al presionar y compactar las berenjenas no quedan cubiertas, agrega más aceite de oliva. Consérvalo bien tapado y refrigerado. Esta preparación te puede durar hasta 6 meses en la nevera. Cada vez que lo vayas a consumir, sácalo del refrigerador para que se ponga a temperatura ambiente.
Si te gustó esta receta, déjame tu dedito arriba que me ayuda muchísimo. Suscríbete a mi canal con la campanita para que te avise cuando subo un nuevo video. Si tienes Telegram, abrí un canal en Telegram para recetas express. Únete que te voy a dejar el link en la cajita de descripción. Visita mi página web recetaslili.com, allí puedes encontrar muchísimas más recetas, así como también mis recetarios. Gracias por ver este video y nos vemos en el próximo. Bye.